Hola, buenos días. Estamos destruyendo nuestra naturaleza. La presencia del hombre es quizá la que, además, fuera de los fenómenos naturales, la que más destruye nuestro entorno. Y ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Y ahí, pues, la humanidad ha buscado respuestas en muchas direcciones. Hoy nos acompaña el ingeniero ambiental Mauricio Lascano Méndez. Servidor. Bienvenido. Gracias, Un gustazo arquitecto. tenerte por acá. Gracias, arquitecto. ¿Será la ingeniería ambiental? ¿Será la política? ¿Será alguien que no pertenezca al sistema? Como hemos visto que en otras áreas hay ejemplos que a veces obtienen resultados muy, muy importantes y que a través de las vías institucionales a las que estamos acostumbrados no hemos logrado esos niveles de resultados. ¿Será la inteligencia artificial que cada vez al parecer va a tomar decisiones por nosotros, quizás haciéndonos a un lado en muchas cosas? La sociedad civil, que afortunadamente en muchos temas cada vez responde, se opone, critica, propone y también hace cosas, ¿no? Porque no se trata solamente de criticar o de cuestionar, sino también de hacer las cosas. ¿O quién será? Entonces, ante eso, pues que es un panorama muy complejo, pues en este episodio, el número 33, que también con aquello de quién podrá salvarnos, fue una coincidencia o diosidencia, como decía el padre Josué. Y pues hoy está con nosotros el ingeniero, que es ingeniero ambiental, y a través de lo que platicamos con él, pues veremos algunas de las posibilidades de respuestas que hay ante todo esto, ¿no? En materia ambiental, nosotros tenemos retos muy importantes como la contaminación del aire, tenemos también otros como la contaminación del agua, que son retos que a cada rato nos afectan y que a veces hasta en pequeñas dosis la contaminación resulta muy difícil de remediar. Tenemos también la basura, toda la generación de residuos de todo tipo, y ante lo cual hemos tenido respuestas como la recicladora, los rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto, basureros, pero que es un tema que no hemos podido resolver a nivel mundial y que aquí en Tulancingo lo padecemos y en muchas ciudades. El camión pasa a determinadas horas y antes en las esquinas están como barquillos, cómo dejamos todo, ¿no? Y no separamos la basura, etc. Pero además generamos como si no pasara nada. Tenemos también toda la parte que tiene que ver con otro tipo de residuos como los de origen atómico, todo este tipo de contaminación. El ejemplo más dramático a nivel mundial puede ser Chernobyl, ¿sí? Que generó una destrucción impresionante y una contaminación alrededor de esa área que incluso quedó prohibido el acceso a ello, ¿no? Y que se habla de mutaciones en animales y de plantas que se desconocían completamente. Entonces, ante todo este panorama, bueno, no necesitamos ir muy lejos. Aquí en Tulancingo y ciudades como esta, pues tenemos nuestras propias muestras, ¿no? Esto es parte de lo que sucedió ahí en Chernobyl, que es realmente muy serio. Y la contaminación del aire, pues, por ejemplo, como en la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Que es muy importante y que a pesar de todas las medidas que se han tomado, el hoy no circula, la verificación, la introducción ahora de autos híbridos o eléctricos, tampoco hemos logrado solucionar esta parte. En fin, y ante todo esto, que son los grandes retos, pues quisimos invitar aquí al ingeniero Mauricio. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. Y pues ahora quisiéramos que nos platicaras qué es la ingeniería ambiental, qué hace un ingeniero ambiental como tú. Gracias, antes que nada, muchas gracias por la invitación, No, al contrario, por gracias a ti. brindarme este espacio para tratar de concientizar a la población en general, porque justo comentabas quién nos va a salvar, y somos todos y cada uno de nosotros, a través de medidas de mitigación. Sí. Más adelante aunaré a las medidas de mitigación que podemos realizar en todos los ejes, pero respondiendo a tu pregunta de la ingeniería ambiental, pues básicamente es la aplicación de la ciencia traducida en tecnología para reducir los impactos ambientales en cualquier sector y en todas las materias que mencionabas: agua, aire, residuos, tema de emergencias ambientales como el caso de Chernobyl,
recursos naturales y biodiversidad. Entonces, el objetivo principal es cuidar, preservar y proteger el medio ambiente y reducir el impacto como seres humanos en cualquiera de los aspectos, sociedad civil, empresas o gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Ok. Y ahí, por ejemplo, las áreas donde tú más te desempeñas o los fenómenos con los que tienes mayor contacto, ¿cómo cuáles son? Pues básicamente es en el tema de la consultoría para empresas para reducir sus impactos ambientales a través de la presentación de una manifestación de impacto ambiental. Un ejemplo claro y que podemos reducir el impacto es, por ejemplo, el tema de aguas. Al realizar un menor consumo de agua, pues preservamos ese recurso. ¿Cómo lo podemos realizar como ciudadanos? Pues bañándonos en 5 minutos. Toda el agua que cae antes de que se caliente la podemos reutilizar para el lavado de patios o para la propia lavadora o riego de áreas verdes. Hay una medida que me gusta mucho que es colocar una botella de 1 litro, ya sea rellena de la propia agua o de arena, colocarla en el tanque, en el depósito del sanitario. ¿Qué es lo que se genera con esto? Al realizar una descarga, ese volumen se mantiene contenido y no se descarga, por lo que estamos ahorrando 1 litro por descarga. ¿En qué uno lo dice fácilmente? No, pues 1 litro, ¿qué es? Pero si lo multiplicamos por las veces que vamos al baño durante el día, por los habitantes del hogar y por los días que transcurran, el ahorro es impresionante. Entonces es una recomendación que realizo bastante tanto pues a las empresas como a los ciudadanos para cuidar el tema del agua. Otro tema importante es en el caso de los restaurantes, pues tener una trampa de grasas y aceites en sus lavabos. Esas de igual forma las podemos instalar sin problema. ¿Qué es lo que pasa cuando se van esas grasas y aceites? En estado, cuando están calientes, pues es un líquido, pero llega un momento en el que se enfría tanto que se solidifica, lo que hace que tape nuestros drenajes. Es como el colesterol de las tuberías, ¿no? Es correcto, justamente al mantener esa masa sólida, pues empieza a tapar. ¿Y qué es lo que pasa? Que después empieza a brotar. Vimos un caso en el Estado de México donde las alcantarillas pues volaban, de plano de la presión que ejercía el agua, y al tener ese tapón pues volaban. Entonces, al tapar igual los drenajes se generan inundaciones, caso que hemos visto aquí en Tulancingo de igual forma, y pues no solo las grasas y aceites, sino la basura en general. Ahí me voy a salir un poquito del tema de agua para entrar en tema de residuos, que no hay que tirar ningún tipo de residuo a la calle, porque lo mismo hace efecto tapón, empieza a tapar, entonces pues el agua busca un flujo. Al no tener ese flujo, pues empieza a subir los niveles y solitos nos estamos metiendo el pie. Pero además hay otra cosa, bueno, aquí tenemos un ejemplo que cada año, en ocasiones cada año ocurre, que es toda la parte del 21 de marzo por el Caballito. Todo lo que baja de la Guadalupe, de las zonas altas en esa zona, trae colchones, perros muertos, basura, sillas, de todo. Sí, es correcto. Y se tapa. Ya ha llegado a afectar por años lo que es la clínica del seguro, ¿no? En algunas ocasiones, pues los pacientes han sido sumamente perjudicados por este tipo de cosas. En la entrada del seguro, si te acuerdas, ya hay una especie de dique, un enorme lomo para evitar que el agua penetre. Pero como decías, bueno, la basura nos genera esos problemas, esos taponamientos, pero además, tanto las grasas, los aceites, la basura que sea comestible, los residuos de carne, de grasas, de verduras, etcétera, están alimentando a las ratas, ¿no? Y después nos quejamos de que tenemos ratas en las casas cuando nosotros les damos de comer a través del drenaje, ¿no? Y aquello que mencionabas de los restaurantes, pues es una medida obligatoria para los restaurantes, para todo el establecimiento que produzca comida, el tener una trampa de grasas que ahí va a permitir que se recupere esta especie de nata antes de que vaya al drenaje, ¿no? Que finalmente va formando un sarro, va reduciendo lo que se llama la luz, el diámetro interior, y se generan los tapones que tú mencionabas, ¿no? Es correcto, Arqui.
También en el tema de residuos que comentabas, pues es muy importante la separación que realicemos para reducir la carga de residuos en los rellenos sanitarios. ¿Qué residuos podemos separar? Pues es PET, cartón y aluminio. Este tipo de residuos pues los aprovecha el propio personal de la Dirección de Limpias que trabaja al servicio del municipio. Y pues ¿qué evitamos con esto? Que pues se vayan a la propia mancha urbana y se vuelvan a incorporar a la cadena de valor. Todos estos residuos pues se reciclan. De igual forma, otro residuo que podemos separar son los residuos orgánicos. De una manera pues igual controlada, para una casa habitación se puede hacer una pequeña composta en condiciones controladas. Esto es súper importante precisamente para evitar la generación de fauna nociva, que es precisamente las ratas, moscas o larvas, cucarachas, que son tan resistentes. Es correcto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es separar estos residuos, colocarlos y taparlos perfectamente con tierra inerte, tierra que podemos encontrar en nuestros jardines. Con esa tierra inerte se tapan y eso evita que se genere precisamente esa fauna nociva, porque muchas veces nada más lo dejan a cielo abierto y empieza pues a traer esa fauna nociva. Fíjate que ahorita me acordé, hace no sé, unos 3 años, algo así, hicimos un trabajo en la sierra para una universidad que digamos tenía como una sucursal, un campus allá, ¿no? Y parte de lo que hicimos fue un diagnóstico del estado que tenían esa sucursal, ¿no? Destapamos un registro impresionante, la cantidad de cucarachas, ¿sí?, que había. Y es un problema muy serio. Ahora, si nosotros relacionamos las inundaciones, la basura, la entrada de fauna nociva, aquí no tenemos problema. Pero fuera de las ciudades, las víboras también entran a través del drenaje, arañas también entran a través del drenaje. Alacranes, la parte de alacranes. Del Bajío. Sí, hay una solución que aquí podemos mencionar, las válvulas check o antirretorno. El agua va en un flujo, digamos, el agua del drenaje va en un sentido, sale y hay una especie de moneda, como de arete de moneda, lo empuja suavemente, sale el agua, pero cualquier retorno lo tapa. Entonces ayuda mucho para las inundaciones, para el retorno de basura, para la entrada de fauna nociva, y eso también puede ser muy útil, pero todo este tipo de medidas en gran parte podríamos evitarlas si hacemos lo que tú mencionas, ¿no? Planear bien las cosas, llevarlas a cabo como debe ser, respetar hasta en la medida de lo posible la normatividad, que finalmente esta parte de prevención que tú, de alguna forma en la cual como consultor participas, ¿no? Es correcto, Arqui. Sí, lo más importante pues es precisamente eso, la prevención. Por lo regular, y creo que es parte de la idiosincrasia de los mexicanos, de que ya que muerto el niño se tapa el pozo. Sí. Entonces siempre hay que procurar precisamente establecer esas medidas de mitigación con una buena arquitectura, como mencionas, claro, las válvulas check, el tema de aprovechar al máximo la luz solar mediante el diseño de las casas o construcciones, que entre la mayor cantidad de luz posible. Es otro de los impactos que realizamos indirectamente al medio ambiente. Al utilizar la energía eléctrica, al dejar nuestros aparatos conectados a la red, pues hace un consumo. ¿En qué se traduce esto? En que pues la energía no aparece de la nada, viene de unas plantas de cogeneración o generación hidrotérmicas. Y bueno, nada más regresando un poquito, me equivoqué, no era hidrotérmica, era termoeléctrica, las termoeléctricas, sí. Así es. Casi nomás invertí los nombres, sí, no, pero es importante decir el nombre correcto. Donde pues se quema el carbón vegetal para calentar agua y mover turbinas. Al mover esas turbinas es lo que genera precisamente la energía eléctrica. Entonces, entre más aparatos tengamos desconectados a la luz eléctrica, pues se reduce el impacto. Aparte de que impacta en la economía, nuestro recibo de luz pues llega más bajo.
Entonces es uno de los beneficios también de cuidar el medio ambiente, tanto en el consumo de agua, al ocupar menos agua, como en el recibo de luz, se bajan los consumos y se bajan también el costo económico, por lo que igual beneficia. Fíjate que te escucho y recuerdo algunos ejemplos. Hemos hecho algunos proyectos de cuartos para estudiantes y hace poco más de un año y medio hicimos uno y ahí entra esta parte de sociedad civil, porque yo le explicaba al propietario, mira, tenemos que dejar un patio de iluminación y ventilación mínimo de tanto de acuerdo a la normatividad del reglamento que hay. Y también, en cierto modo, me callaba muy fácil la boca, porque me dijo, a ver, ven, acompáñame, vamos aquí enfrente y dime si este espacio de 1 por 1.50, cumple con lo que tú me estás diciendo. Y yo decía, híjole, no cumple. Quien haya hecho este proyecto va a ocasionar el consumo excesivo de electricidad. Los chavos tienen que prender la luz para hacer la tarea, etcétera. Pero hay otra serie de problemas que vienen asociados. Va a haber una mayor cantidad de humedad. El chavo va a rendir menos. No es lo mismo trabajar en un lugar bien ventilado, bien iluminado, que trabajar en un cuarto que puede parecer de los separos de la judicial, ¿no? Donde no vas a poder... Sí, es correcto. Emocionalmente no vas a poder estar bien ahí mucho tiempo. Y va a generar un mayor gasto. Pero ahí, hace rato mencionaste mucho la importancia de la sociedad civil. Y nosotros tendríamos que respetar al máximo la normatividad que existe. Los inspectores tenían que ver eso. Yo francamente no entiendo cómo los inspectores de la dirección de licencia no ven esas cosas. O sea, no me cabe en la cabeza que no lo vean, ¿no? Si está a la vista de todos. Si hay una serie de construcciones en unas situaciones de altísima irregularidad y que finalmente en lo que tú manejas, lo que tú estás mencionando, pues genera un mayor consumo de energía, ¿no? De algún lado tiene que salir la electricidad. Si no es carbono, es el agua o es la energía nuclear, pero de algún lado sale. Y como bien decías, ¿cuál es la mejor solución? No tener que prender los focos, ¿no? Es la más económica. Y entonces ahorita me acordé mucho de eso, cómo me costó trabajo que este propietario aceptara que tenía que haber unas medidas mínimas, que además le iban a convenir. Sí, es correcto. Nosotros hicimos un análisis de varios trabajos hace tiempo y nos dimos cuenta curiosamente de algo que es muy distinto a lo que la gente cree. En la medida que nosotros respetamos más la normatividad, los diseños se vuelven más económicos. De alguna manera lo estás diciendo, en la medida que se hacen bien las cosas, hay una mayor economía en la utilización de recursos y en el costo, que inmediatamente es lo que vemos de primera mano, ¿no? Sí, es correcto, Arqui. Sí, con el tema de las superficies, el tema de la permeabilidad, pues sí es importante acercarse a un experto y no vernos como enemigos, ni decir, pues es que ¿por qué lo hace? Pues yo, ¿por qué no puedo? No, es la forma más, y disculpen por la palabra, más tonta de pensar. Debemos de hacer el cambio primero en uno para poder después transmitir ese cambio hacia las demás personas. Y en lugar de decir, ¿por qué él sí y por qué yo no? No, yo lo hago en apegado a la normatividad. ¿Por qué? Porque yo vivo en este medio ambiente. Este medio ambiente, pues, todos formamos parte de él. Entonces, por eso es la importancia de cumplir con la normatividad, acercarse a los expertos y pues hacerles caso a las personas que conocen de este tema y que se traduce pues en la reducción de costos. Tal vez no se ve en ese momento, pero a largo plazo es indiscutible. Voy a poner igual el ejemplo de los calentadores solares. Es una tecnología, inició muy cara, inició siendo muy caro un calentador solar. Hoy ya está a precios más asequibles. Y al cabo después de un año, se recupera la tasa de inversión inicial. A partir de ahí te cuesta cero. Es correcto. Ya se recupera lo que se pudo haber utilizado en gas LP y a partir de ahí pues es un ahorro, obviamente con su debido mantenimiento.
ahí lo recomendable es cada año hacerle mantenimiento a los tubos del calentador solar, y pues llegan a durar hasta 15, 20 años. Entonces es una tecnología muy asequible que todas las personas podemos adquirir. Sí. Bueno, entonces ahorita, por ejemplo, muchísimo de lo que tú tienes que ver es el respeto a la naturaleza y el ahorro de energía, ¿no? Como que lo entiendo como que va muy de la mano, así como la mitigación de los daños que generamos a la naturaleza, ¿no? Al medio ambiente. Hablamos ya de las grasas, los aceites. Tenemos, por ejemplo, todo lo que implica en ciertos riesgos. En muchos sentidos, hablábamos de las personas que hacen las carnitas y tienen a un lado el tanque de gas, ¿no? Y en la parte de prevención, ahí ustedes, y protección civil, ahí también ustedes intervienen mucho, ¿no? Es correcto, la parte de protección civil y seguridad y higiene. De un momento pues decimos, pues está cerquita, ¿no? No pasa nada, no hay ningún problema. Pero no, sí pasa. Y ha pasado catástrofes pues significativas por no tener precisamente esa prevención de mantener el gas a cierta distancia, hacer unas pruebas que son muy simples de fuga de gas. Uh-huh. Por ejemplo, siempre hay que ponerle teflón a la hora de conectar y con una botellita llenarla con jabón y agua, agitarla, se le coloca y así cerciorarse de que no haga burbuja. Si hace burbuja, quiere decir que tiene una fuga. Por lo tanto, pues puede en cualquier momento con un chispazo, un cerillazo o algo, pues se prende y llega a explotar, ¿no? Entonces es una medida que podemos hacer igual día con día para prevenir ese tipo de desastres, porque es lo más importante, la prevención antes de la actuación. Y también en el manejo del gas, ahora que hablabas de seguridad, cuando a veces se tiene alguna fuga en la estufa, pues llega a haber incluso muertes, ¿no? O si tenemos un calentador de gas al interior de una habitación, también puede haber muertes, ¿no? Aquí ha habido 2 muy conocidas en los últimos años. Una señorita, 2 mujeres, incluso fueron 2 mujeres que siendo de Tulancingo viviendo en la Ciudad de México, pues fallecieron por fugas de gas. El hijo de Hugo Sánchez también. Muchas de estas cosas. En uno de los proyectos de estos cuartos para estudiantes, también con la propietaria un poquito el punto de vista distinto, porque me decía, no, pues es que se gasta mucho de luz, yo quiero mejor meter una parrilla de gas al interior de los cuartos. Le digo, no, sí, no, porque desafortunadamente, quizá cuando estamos chavos somos de lo más descuidados en ese sentido, ¿no? Y puede terminar en una tragedia, ¿no? Ya hicimos un diseño para tener el mayor ahorro posible en agua, en iluminación, etcétera. Bueno, esta parte pues sí va a costar un poco. Está la posibilidad y ya la preparación para poder tener paneles fotovoltaicos, pero también ese es otro tema complejo, ¿verdad? Sí, es correcto, Arqui. Pues los paneles de primera instancia pues sí ahorran energía eléctrica. Se usa la energía solar, que es inagotable hasta cierto punto, porque pues, como todo tiene un fin, pero pues tenemos para bastante tiempo el sol. Pero al cabo de que fenece la vida útil, el manejo de esos paneles solares es súper complicado porque contienen baterías de litio, las cuales pues su tratamiento es muy especial y realmente solamente yo conozco una empresa que se tratan ese tipo de baterías y las cuales igual sale carísimo. Hasta el tratamiento sale carísimo. Hasta el tratamiento sale carísimo, alrededor de 20, hasta lo tasan en dólares, $200 el kilo. Así que para que te des una idea, ¿el kilo de litio? No, de litio, de la pura batería de litio. Más aparte, pues otros son la celda. Lo ideal pues es compensarlo una con otra, porque igual representa un ahorro en el consumo del servicio servicio eléctrico. Ante eso, la energía eólica. Yo cada vez veo más diseños que hablan de aerogeneradores que pueden trabajar incluso con velocidades de viento de 4 kilómetros por hora. Acabo de ver uno que es una figura, ¿cómo se llaman estas, Inge? De muchas caras, como diamantes, como... ¿De muchas caras? Ajá.
De hecho, hay unas figuritas de madera que tienen muchas caras así, no sé, 2, 10, 12 caras, pero es la estructura con esa figura y luego unas telas con un eje, y entonces hablan de una generación de energía hasta con velocidades muy bajas que podrían ser 4 kilómetros por hora. No sé cómo ves la alternativa de todos los aerogeneradores, desde aquellos de grandes aspas, los de eje horizontal hasta los de eje vertical. No sé cómo ves la alternativa también. Y por ejemplo, para lugares como nosotros, donde no tenemos unos vientos con velocidades altas, ¿no? O necesarias para esto. Fíjate, tocaste un buen punto, Arqui, es la ubicación. Todo depende, pues, en gran parte de la ubicación de donde estemos, de donde sean las características ambientales para realizar un mejor aprovechamiento. Porque, por ejemplo, como comentas, el aerogenerador, pues aquí puede que no tenga un buen desempeño, pero pues nos podemos ir a Pachuca, que es de años conocida como la Bella Airosa, pues donde sí hay esos flujos. Entonces, y no los vemos, los aerogeneradores, es correcto. Ahí igual, pues el tema es las baterías de litio, que es uno de los retos muy importantes para, pues, hacer bueno, si queremos almacenar la energía, pero también tendríamos la posibilidad de colocar un medidor bidireccional, que sea directo, ya sea con paneles fotovoltaicos, generación de energía eólica, inyectamos a la red durante el día, y en la noche, que por ejemplo los paneles fotovoltaicos no van a poder trabajar, recibimos energía de la red, y el pago pues es el diferencial. Es correcto, haya, sí, ¿no? sí, es justo, es una alternativa, o sea, pero eso igual es muy importante tener la base de cálculo. O sea, calcular precisamente cuántos electrodomésticos, cuántos apagadores, cuántos focos tenemos, para determinar cuánto va a ser lo ideal en cantidad de, ya sea de paneles solares o de aerogeneradores, precisamente para evitar que se tenga que almacenar y recuperar. Inclusive se puede manejar, me parece, no tengo muy bien el dato, convenios con CFE, sí. para retroalimentar a la propia red. Sí, con el medidor bidireccional, bueno, con todo el contrato y el trámite que tengas que hacer con ellos, pues sí se puede. Es correcto, Arqui. Ahí, entonces es una opción. Esa es una opción muy importante. Ahora, aquí hay algo que valdría la pena también tocar. Hace rato hablábamos de la huella de carbono, la huella hídrica, y quizá también, para poder tener más conciencia de lo que nosotros hacemos, sería bueno tener acceso a ese tipo de herramientas. Entonces yo te preguntaba, y tú mencionabas 2 calculadoras, ¿no?, de la huella de carbono. ¿Podrías mencionarnos un poco de esto y cómo nos puede ser útil? Claro que sí, Arqui. Esta huella de carbono es la forma de medir nuestro impacto ambiental. La huella hídrica en tema de agua. El rastro del daño que dejamos, ¿verdad? Es correcto, así es. Y todo viene a partir de las materias que ya hablamos. Otra materia importante, por ejemplo, es el tema de alimentos. Bueno, cerrando con la huella de carbono, está la página de Pronatura. Así lo buscan, Pronatura, huella de carbono. Y les van a hacer una serie de preguntas. Tema de energía eléctrica, tema de agua, tema de aire, tema de alimentos. Se hace el cálculo y ya te da un índice de cuánto es lo que contaminamos. Ahí la unidad de medida se llama toneladas de dióxido de carbono equivalente. Por lo general se tasa en años, pero es la unidad de medida. Es como decir, huella de carbono, su homólogo sería el peso. Y la unidad de medida de la huella de carbono es toneladas de carbono equivalente, y la del peso sería kilogramos. Sería más o menos una analogía. Ahí podemos acudir a esa calculadora para, ingresando los datos que nos pide, saber cuál es el daño que nosotros generamos. Es correcto, Arqui. En promedio, en México, anualmente una persona genera 4.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si realizamos... ¿Al año? Al año. Si realizamos algunas actividades de mitigación, de las cuales ya hablamos un poco, y por se persona, puede reducir por persona. Se puede reducir hasta 2 toneladas, hasta la mitad, toneladas de dióxido de carbono equivalente. Inclusive habla del propio transporte, el tema de movilidad, cuánto nos movemos en vehículo, ya sea en transporte público
o inclusive en el tema de aviones, ¿no? Que son de lo que más impacta, ¿no? Sí, es correcto. Eso igual tiene un impacto pues general, y siempre igual buscar, les digo, las medidas de mitigación en el tema de movilidad, pues hacer el uso de la bicicleta o irnos caminando a distancias cortas, ¿no? Lo cual igual pues se ve reflejado en nuestro cuerpo humano en hacer estas actividades aeróbicas, pues reducimos nuestro peso y nuestra propia carga en colesterol o en otros compuestos que pues pueden ser dañinos a nuestra salud. Mira, ahí quisiera vincularlo con lo que de alguna manera hemos estado haciendo. Como sabemos, el sendero, lo que conocemos como el sendero, que si hacemos la suma de segmentos dispersos, en Tulancingo llegamos aproximadamente a 11 kilómetros. Desafortunadamente no se ha generado una red. Nosotros tenemos un proyecto para Tulancingo, una propuesta que hicimos hace tiempo, donde estamos generando una red, y para eso pues hemos estudiado otros casos, ¿no? Pero ahí nuevamente lo que hacemos como sociedad civil es determinante. En la administración de Julio Soto, donde estaba Marco Vera al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano aquí en Tulancingo, intervenimos mucho en el proyecto de la canchita San Luis, todo lo que se modificó. Y alrededor de ese islote que forma lo que era el canal, lo que es el río, al centro está el Agüehuete, ¿sí? Alrededor se hizo un sendero. Desafortunadamente hasta gran parte de los mismos vecinos acabó con eso y lo destruyó, ¿sí? Cuando lo que se había platicado era poder vincularlo con el sendero que pasa acá por el Bicentenario, etcétera, ¿no? Claro. Y es ahí donde lo relaciono con aquello que dijiste hace un rato. ¿Por qué yo sí? ¿Por qué no? Si nosotros vemos solamente el beneficio muy particular, y a veces equivocadamente, afectamos al resto, ¿no? Vemos nada más por nosotros y ya. Aplica aquello de que hágase la voluntad de Dios, pero en los güeyes de mi compadrito, ¿no? No en los míos. Sí, es correcto. ¿No? Entonces, creo que ahí, como decías, mucho de lo que sucede nosotros tenemos que cambiar. Y en ese caso, toda esta parte que estamos hablando de la movilidad es uno de los principales problemas urbanos que hay. Muy probablemente, muy por debajo de la seguridad, ¿sí? Pero no sé si a la par del manejo de todos los residuos o qué, porque está relacionado con la economía, la salud, la productividad, etcétera. Mira, el ingeniero Raúl hace tiempo iba a su casa de aquí, que está en La Morena, de aquí a La Morena, eran 10 minutos de ida, 10 minutos de regreso y 20 para comer. Y Brandon, otro colaborador, iba a Medias Tierras, lo mismo, ¿eh? Haz esto en transporte público, haz esto caminando o haz esto en un coche particular, de plano no te da, ni de chiste. Y si es jueves, puente, fin de año, regreso a clases, ¿no? Regreso a todas las agravantes, pues no. Todavía no. Y en México hay trayectos de 3-4 horas para ir a trabajar. Los papás salen de su casa y sus hijos están durmiendo. Regresan y sus hijos están durmiendo. Aquí Raúl, Brandon, podían comer con su familia, ¿no? Y regresar. Entonces, para trayectos menores a 7 kilómetros, la bicicleta es un recurso muy, muy adecuado, ¿no? Es correcto. Y aquí, en ese sentido, el sendero debería ser ya en todo Tulancingo una red. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. Todo lo necesario, ¿no? Y además cuando hablamos de economías de escala, tiene un gran impacto, ¿no? No es lo mismo preparar un sendero que estar bacheando toda la ciudad, ¿no? Sí, es correcto. Y la contaminación, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, ese tema de movilidad, ya después lo vamos a presentar en un episodio con material propio, y también es muy, muy importante, ¿no? Nos hablabas hace rato de esta calculadora de Pronatura, pero también hay una para el impacto hídrico, ¿no? La huella hídrica. Así es. ¿Esa cuál es? Se llama Aquavie, es de una fundación. ¿Cómo se escribe? Aqua con Q, U, A, M. Aquam. U, A. Aquam. Vie. Aquam. Aquam. Aquam.
¿Y VIE cómo se escribe? VIE. Aquam. Así es. Si gustas, ahí en ¿Con guión en o sin guión? No, sin guión, así. Bueno, solo se escribe en el buscador y ya te sale la liga. Aquam VIE. Ok. Si quieren ahí en el canal se pone les podemos dejar las ligas por de favor. ambas calculadoras para que lo consulten y pues vean cuál es el impacto que realizan en este planeta, ¿no? Claro. Comentabas igual de pues la actividad que realizan los 3 órdenes de gobierno. Actualmente en la Dirección de Medio Ambiente del municipio está el programa de residuos electrónicos. Todo el tema de mira. residuos electrónicos. ¿Pilas? ¿Desde ya. pilas, aparatos? Así es, pilas hasta cierto punto, pero se enfoca más a los residuos electrónicos, todo el tema de electrodomésticos, microondas, también computadoras, cables, ¿Dónde teléfonos. los podemos entregar? Ahí en la Dirección de Medio Ambiente. Ahí Hasta los la reciben. presidencia. No hay otro Sí. centro de acopio en ningún lado. No, se hacen campañas 2 o 1 por año, donde es global, ¿no? Bueno, global en el sentido en el que se ponen varios centros de acopio, entre ellos están los polígonos en la Floresta. ¿A qué llamamos polígonos? Para que nos Perdón, a entienda la los gente. centros de desarrollo comunitario. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el que está en la Cañada, en Jaltepec. Se llaman centros de desarrollo comunitario. Son instalaciones que forman parte del municipio, donde se hacen algunas actividades pues de recreación, actividades de capacitación. Ahí se realizan. Hay uno por la Guadalupe también. Así es, en la Guadalupe, en la parte donde está el tanque. Donde está el tanque, ahí también se pueden disponer una vez que se saque la campaña. De ahí en fuera es permanente en la presidencia municipal, en las instalaciones de la dirección, que a su vez tienen una coordinación muy fuerte con la Semarnat. Después de llevarlos ahí, primero se pesan para ver cuánto es lo que se está recuperando y evitando que se vaya ya sea un relleno sanitario o a las barrancas, ríos o terrenos baldíos. Oye, De ahí no solo la sociedad civil, sino la iniciativa privada, generadora en este caso de todos los electrodomésticos, ¿es muy activa o no? ¿O solamente produce y lo demás no es bronca mía? Pues han habido empresas que se han acercado que llevan pues todos sus residuos. Por ejemplo, apenas fue una encargada de bibliotecas donde llevaron todo el tema, se llama Yunuen. Llevaba todo el tema de los de monitores, de CPUs ya viejos, y pues se juntó alrededor de, ¿qué será? Como 200 kilos. Entonces ellos mismos se suman a esta iniciativa. Como lo marca la normatividad, tendrían que tener un registro como generadores de residuos de manejo especial, los cuales deben ser recolectados por una empresa autorizada. Pero pues realmente lo que importa pues es cuidar el medio ambiente, sea como sea, pues evitar que esos residuos se vayan a lo que te comentaba. Y que en algunos proyectos es parte de lo que te pide Semarnat. Es correcto. O sea, tú tienes que decir cómo vas a manejar tus residuos, a qué empresa vas a contratar, a dónde los va a llevar qué disposición final se les va a hacer. Y si tú, que eres el dueño de ese proyecto, aunque los otros fallen, sigues siendo el responsable. Es ahí donde a veces las cosas como que no me cuadran, pero pues ni modo, así están las cosas, ¿no? Y también hablabas hace un momento de todo lo que es este consumo que genera mucha contaminación, ¿no? También en algunas cosas que te pide Semarnat, para ciertos proyectos, tienes que demostrar que tu impacto minimiza el daño, ¿no? Recuerdo que en algunos trabajos que hemos hecho, ya sabes que en las condicionantes te van a poner, las condicionantes es ese apartado, ese párrafo casi final, donde te dice, bueno, para que puedas hacer tal trabajo, llevarlo adelante, tienes que darnos este tipo de reportes cada determinado tiempo, pero además, por ejemplo, tienes que tener muebles y accesorios economizadores de agua, ¿sí? Una tina, pues casi está afuera cuando te gastas 200 o más litros para bañarte, ¿no? Sí, es correcto. Pero tenemos ejemplos que nos pueden servir mucho, como son las llaves que tienen un sensor, no tocas la llave, que también tiene una gran ventaja en cuanto a higiene. Hay temporizadores, le presionas,
sale un chorrito, para, le vuelves a presionar, etcétera. Hay llaves que le llaman de perillita o de moquito, que tiene una perilla como, ¿cómo se llama? Lo que tenemos aquí en la garganta. manzana de... No, una que nos cuelga aquí adentro. Campanilla, como campanilla, es una perillita y la empujas, también le llaman de moquito, entonces la tienes que accionar y sale muy poquita agua. En cuanto a muebles, pues hay lo que conocemos hasta ahora, una marca Elvex, tiene la tasa de menor consumo, que son 2,5 litros por descarga, pero que además en lo espacial es una reducción importante. Las tasas, en general el mueble viene de 50 de ancho, que es el depósito, por 70, contando depósito y la tasa, ¿sí? Esta tiene 35 centímetros. Esos 15 centímetros que mencionaste algo, aunque sea un pasito, esos 15 centímetros te los ahorras en la construcción. Pero 15 centímetros por el ancho de tu baño, 1,25, 1,50, lo que le des, ¿no? Y eso es dinero. Entonces una taza de estas trae beneficios no solo en el bajo consumo de agua, sino también en el consumo espacial para poder instalarse. Las regaderas, hablábamos hace rato, hay regaderas economizadoras de agua. Si no mal recuerdo, el consumo es de más o menos 6 litros por minuto, una baja, pero además hay medidas muy prácticas. Tú tienes las dos llaves, agua caliente, agua fría, se unen en un tubo, suben y sale por la regadera. Aquí puedes, a mitad del camino puedes poner un interruptor de flujo, que puede ser una llave esférica o una llave de un cuarto de vuelta, de manera muy sencilla. Es que teníamos una por aquí, la andaba buscando. Regulas el agua a la temperatura que quieres. Te vas a enjuagar, te vas a tallar y en lugar de cerrar las llaves, solamente cierras una. ¿Cuál es la ventaja? Ya regulaste la temperatura a la que quieres, ¿sí? Con este interruptor de flujo, otra llave más arriba, cuando la vuelvas a abrir, va a regresar a la temperatura que tú la tenías y vas a desperdiciar menos agua. También en el consumo de agua, a mí me parece que un buen proyecto es el que, más allá de la belleza o maquillaje en el que a veces estamos cayendo de las fachadas, que no tiene nada que ver con la calidad del diseño. Es correcto. ¿Sí? Tenemos el agrupamiento de instalaciones. A veces hemos visto, y se da mucho en la vivienda de interés social, tenemos el baño, el patio de servicio y la cocina, pegaditos. Te ahorra mucho durante la construcción, operación y mantenimiento. Las tuberías están cerca, tanto las que llevan el agua caliente y el agua fría, como las del drenaje. Y así todas esas medidas sí contribuyen a economizar, por ejemplo, el agua. Ya vimos lo de la electricidad, lo mismo, sí, cada vez es más común los LEDs, ¿sí? Y un bajo consumo, pero como bien decías hace rato, pues lo mejor es no utilizar el foco, ¿no? Sino tener un diseño que te permita una iluminación y ventilación adecuadas. También me hablaste, la primera vez que platicamos de esta entrevista, hace unos días, que en Tulancingo hay una estación que monitorea la calidad del aire. Y yo creo que muchos no lo sabemos. Yo no lo sabía. Sí, es correcto. Esa estación se ubica en la calle de Corregidora, donde antes eran las instalaciones de tránsito y ahora son oficinas del DIF. Y mucho antes en la bomberos. Parte de arriba, es correcto. En la parte de arriba, esta estación pertenece para quien no sepa, entre 21 de marzo y Fernando Soto, en la calle de Corregidora. Es correcto. Esta estación es de la Semarnat. ¿Estatal o federal? No, estatal, donde se pueden consultar los datos en una página que se llama Índice de Calidad de Aire y Salud, donde pues se pueden descargar los datos en bruto y se ve en tiempo real cuál es nuestra calidad de aire actualmente, ya sea buena, aceptable, mala o extremadamente mala. Y viene una tablita donde menciona recomendaciones para la ciudadanía y particularmente a personas sensibles que padecen de asma o con problemas respiratorios. Esas recomendaciones para, pues, si puede salir uno a hacer actividades físicas. O después de COVID, también no. Que quedaron muy afectadas algunas en pulmones. También, es correcto, también después del COVID también quedan las afectaciones y se hacen las recomendaciones
para, pues, si se puede salir o de plano mejor quedarse en casa, de acuerdo a la hemos tenido sensibilidad eventos de muy personas. serios en cuanto a calidad del aire aquí. ¿O no tanto? Algunos, afortunadamente, pues aquí el impacto más significativo pues es de los vehículos, pero no tenemos industria pesada, como por ejemplo una refinería o una termoeléctrica, que eso sí generan pues bastantes emisiones. Aquí casi siempre el contaminante más severo pues son las partículas menores a 10 micras y partículas menores a 2.5. Ese es el nombre técnico, pero en sí pues son los polvos que pues al pasar con el automóvil pues se dispersan, ¿no? Se van dispersando y eso pues entra a nuestras ¿Más que vías el smog de los respiratorias. carros es el polvo? Es exactamente, el polvo es las partículas menores a esas micras, es lo que más pues afecta aquí en la zona, y pues igual es por temporada, porque igual en marzo es una temporada de afectación por ozono. Entonces va cambiando de acuerdo a la temporada. ¿Y el ozono de dónde? De los propios automóviles, igual de la Sí. mala combustión de los automóviles. Eso y el monóxido de carbono, que igual es producto de una mala combustión, por eso siempre hay que tener afinado el vehículo y pues con sus servicios correspondientes. De igual forma lo trasladamos al tema económico, pues es menor consumo de gasolina, ¿no? Y pues una mejor desempeño del automóvil y prolongar también su vida útil. Pero ahí está, bueno, volviendo un poquito al tema, ahí está la estación de monitoreo y se pueden consultar los datos en esa página de la Semarnat. Oye, ¿cuáles son nuestros, iba a decir, sonó raro, cuáles son los peores días en cuanto han sido, aparte de los de marzo, yo me imaginaría que el jueves, que es día de plaza, que todo el tránsito, que a veces Tulancingo se vuelve caótico en toda la ciudad, muy lento, los carros, su desplazamiento pues se va frenando a cada momento porque pues hay embotellamientos por todos lados, pero no sé si sea jueves o hay otros días. Pues eso es algo muy curioso porque precisamente pensaríamos que el día jueves es el día más contaminado precisamente por todo el movimiento comercial que se genera. Sin embargo, el día viernes, bueno, derivado de estos datos y de ese análisis que se realizó, el día viernes es el día donde los contaminantes están más dispersos, que es una pregunta que pues me hacía que decía, pues ¿por qué no el jueves, no? Si es cuando hay más circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos contaminantes pues se van a nuestros pulmones. Al no estar en el ambiente, pues en algún lado tienen que estar, ¿no? Como el principio de la ley, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al no estar en nuestro Creí ambiente... que ibas a decir la ley de Herodes, pero no, esa es otra, ¿no? Esa es otra. Pero no, al no estar dispersos, pues nosotros los estamos respirando. Entonces, ahí es otro problema de salud pública que pues se traduce a mayor contaminación al ambiente, mayor impacto igual en nuestra salud humana. Entonces, derivado de los datos, pues te digo, en lugar de estar dispersos, están en nuestro cuerpo, nosotros los respiramos. Oye, ¿identificaron alguna causa por qué los viernes? No puntual, pues puede ser igual, una causa directa no se identificó, pero pues se puede inferir que pues igual son los movimientos de, pues que pues salimos a que por el cafecito, que por el antro, pero estamos, que por el barcito, pero estamos, digamos, en una instalación, digamos, parcialmente cerrada, en un establecimiento. No está el flujo así como los jueves, ¿no? Que vas caminando en la plaza, vas caminando en todas las calles, pues buscando pues tu despensa, ¿no? Entonces puede ser una razón atribuible. Sí hay movimiento de vehículos, pero las personas pues nos encontramos dentro de establecimientos, pues, como un viernes. ¿Han existido estudios o trabajos donde cruzan información, por ejemplo, con las instancias de salud, el seguro, el ISSSTE, el Hospital General, donde coincida una mayor incidencia de pacientes con problemas respiratorios que sí confirmen que tenemos esa situación? No. un grave problema encadenado a un origen de contaminación? No, aquí no se han hecho esos trabajos directamente con las organizaciones de salud. Pero sí... Pero sería muy importante tocarlo. En un momento dado, ¿verdad? Claro. Porque ahí coincide Para con validar todo precisamente esos datos. tipo de cosas, ¿no? Algo que habíamos platicado hace rato, que también para la gente
para que la gente en general, todos sepamos que hay una serie de normatividad y que además hay una serie de instancias que son las encargadas de atender todas estas cosas, desde lo preventivo hasta las sanciones, ¿no? Es correcto. Tenemos la Semarnat estatal, Secretaría de ¿qué es? Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de del Hidalgo. Estado de Hidalgo y Semarnat federal. Así es. ¿Cuál es la diferencia de los temas que tocan uno y otro? La diferencia son en los alcances de pues cada uno de los procesos, ¿no? La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente más bien es la ley de donde emanan todas las leyes, normas y reglamentos que define las facultades y atribuciones de cada uno. Específicamente el reglamento en materia de impacto ambiental. Ahí define, por ejemplo, la industria siderúrgica y papeleras, ingenios azucareros, son facultades exclusivas de la Semarnat. Federal. En el tema de residuos, ellos se encargan de los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos, de llevar ¿Cómo cuáles? Registrarse. ¿Cuáles son los peligrosos? Un residuo peligroso es todo aquel que tenga propiedades ya sea corrosivas, reactivas, inflamables, tóxicas o biológico-infecciosos, por ejemplo, los hospitales, así es. Las gasolinerías entran en las otras. Las gasolinerías, así es. Bueno, específicamente gasolinerías, gaseras y en general todo el sector de hidrocarburos, ya existe la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que es la encargada de regular, la ASEA, la encargada de regular todo el tema de impacto ambiental del sector hidrocarburos. Todo se segrega antes lo llevaba en un momento dado lo llevaba el Estado, después la federal y ahorita es la ASEA. Oye, y los temas estatales. Temas estatales. Y municipales, por tanto. Claro, ahí va tema de fraccionamientos, temas estatales, temas de cualquier obra de infraestructura que supere los 300 metros cuadrados, por ejemplo, no sé, un edificio, una plaza comercial. A ver, nos detenemos tantito ahí. Sí. Yo le he preguntado a la gente de Semarnat y, por ejemplo, en el caso, yo les he dicho, a ver, dime qué proyectos no son susceptibles de ser revisados por Semarnat estatal, ¿no? En cuanto a edificación. Y me dicen, también para que lo tengamos en cuenta todos, casa unifamiliar con una superficie menor. El último dato que me dieron, alguien de ahí adentro me dijo 500 metros. Pero bueno, tú dices 300. Yo antes sabía que eran 300. Pero probablemente haya cierta flexibilidad, porque yo no he conocido un documento que diga a partir de 301 o hasta 500 no pasa nada. Casa unifamiliar. Así es. Fuera de eso, todos los giros están sujetos a esto. Es correcto. A la presentación, ahí hay dos mecanismos, ¿no? La opinión técnica y la manifestación de impacto ambiental, muy famoso como la mía, ¿no? Es correcto. ¿Nos puedes, quería hacer énfasis en eso, de que la edificación, pues pongámosle entre 350 metros cuadrados de construcción, solo en casa unifamiliar, quiere decir que cualquier otro giro, independientemente de su superficie, puede estar sujeto a esto. La aplica, superando esa superficie. Si es menor, es el municipio quien puede a través regular de las direcciones de medio ambiente. De medio ambiente, así ¿no? es. Pero sí estamos sujetos a este tipo de cosas, y entre ellas hace rato mencionabas los fraccionamientos. También nosotros estamos sujetos en los proyectos a dejar en predios menores a 1000 metros el 30% de área permeable, y en superficies mayores a 1000 metros el 25%, ¿no? Y esto significa que pues tiene que haber una infiltración, ¿no? Para que cuando llueva pues ahí se infiltre el agua y al paso de los años no tengamos el problema de la Ciudad de México por esos hundimientos, porque se van secando toda el agua que está debajo del suelo, ¿no? Es correcto, aparte de que se va secando, pues precisamente pues al no tener esa superficie permeable, no se infiltra el agua a los mantos freáticos, se llaman, que es básicamente una capa en el subsuelo, por debajo del suelo, donde se almacenan pues el agua que precisamente ocupamos para el consumo humano. Están los pozos de agua donde se extrae desde las aguas subterráneas, se extrae el agua y lo ocupamos en
en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, al no tener esa superficie permeable, pues baja el tirante, baja el nivel. Cada vez el agua la encontramos a una mayor abajo. Profundidad, ¿no? Es correcto, por lo que tenemos que pues abrir nuevos pozos, ¿no? Y pues ahorita en Tulancingo, de hecho, estamos en zona de veda. Entonces es muy importante que en los proyectos se consideren esas áreas permeables. De igual forma, el aprovechamiento del agua pluvial. Sí, Estos se puede realizar para las propias actividades del riego de áreas verdes o para los servicios del sanitario. Serían 3 grandes usos: limpieza, tazas de baño y riego. Así es correcto, Arqui. Y finalmente, pues se puede hacer el diseño de pozos de absorción de pequeños proyectos o pequeñas casas habitación. Digo, esto lo podemos realizar cualquier ciudadano. Se puede hacer un pozo de absorción de agua pluvial. ¿Nos explicas un poquito para que la gente lo entendamos? Claro, es precisamente hacer colocar una serie de materiales con la finalidad de que se infiltre más rápido el agua pluvial en el subsuelo. ¿Qué materiales pueden ser? Grava, tesontle y pues hasta arriba tal vez un poco de adoquín para pues darle un poquito más de vista, ¿no? Que se vea un poquito más bonito. Ese colocarlo en la zona topográficamente más baja del predio, en una área verde. Bueno, en el área, pues sí, más baja, digamos. Aquí está el predio, así es. En esta zona, digamos, está así un poquito más ejemplo, en esta zona colocar esos pozos de absorción. ¿Por qué? El agua va a buscar su cauce y es a donde se puede infiltrar. En pequeños habitaciones no hay ningún problema, o sea, se puede hacer de 1 metro por 1 metro, por 1 metro de profundidad. Y ahí se coloca esas capas de la mitad de grava y la mitad de tesontle. Pero ya en proyectos grandes ya se requiere hacer un estudio hidrológico, que es donde se determinan, de acuerdo a las condiciones atmosféricas y de precipitación, cuánta agua es la que cae en cierto punto, que son las aguas pluviales, y cuánta agua llega de arrastre, que son las aguas fluviales, se denominan. Entonces, a partir de ahí... Fluvial, la lluvia. Fluvial, los ríos y otros. No, igual es fluvial, pero de arrastre. Okay. De arrastre, o sea, en una pendiente lo que llega a arrastrar, porque no es lo mismo lo que cae en un solo punto a lo que va arrastrando también. Entonces requiere hacer ese estudio hidrológico para determinar cuánto va a ser la superficie y cuánto va a ser la profundidad que se requiere para que se vuelva a incorporar toda esa agua al manto freático, a los mantos acuíferos, al agua subterránea. También ahorita relacionando todo esto con la contaminación y viendo que a veces toda esta planeación urbana, la ley de asentamientos humanos, etcétera, que tendría que poder regirnos, poder regir el desarrollo o crecimiento de las ciudades, a veces es muy complicado. Hace unas 3 semanas hicimos una entrevista con Marco Vera, arquitecto y doctor en urbanismo, con Joan Beltrán, también doctor en urbanismo, y tratábamos el tema de lo que sucede en las ciudades medias, y aquí específicamente en Tulancingo. Pachuca hablaba Joan del Arbolito, y aquí podíamos hablar del circuito Chapultepec hacia arriba, que en los últimos 15 años, desde mi punto de vista, ha crecido. Esa zona equivale a 1/3 de lo que antes teníamos en Tulancingo. Ejemplo, si antes teníamos 99 metros cuadrados, 66 metros cuadrados, con el crecimiento del circuito Chapultepec hacia arriba estamos llegando a 99. Y ya llega hacia la presa de la Esperanza. Ya le dio la vuelta al cerro y ya va bajando rumbo a Cuautepec. Pero se ha hecho sin la introducción adecuada de todos los servicios. El terreno es durísimo, es mucho de tepetate. Hay otras zonas que no son así. Pero, por ejemplo, el manejo de todo el drenaje en esa zona, qué complicado es, ¿no? Entonces ahí también algunas medidas que a veces sirven son la introducción de fosas sépticas, de biodigestores, y después de la reutilización de esas aguas ya inertes, para poderse infiltrar también al terreno a través de lo que llamamos campos de oxidación, ¿no? Esa serie de tuberías que van permitiendo que el agua se incorpore lentamente, pero ya siendo un agua tratada,
que tiene un Realmente tratamiento, un ¿no? Y tratamiento. que es adecuado. Entonces ahí también toda esta, son recursos, son posibilidades para aquellas zonas donde no hay redes de drenaje, ¿no? Así es. Que también nos llevan a otro tema, la planta de tratamientos de aguas residuales. Es correcto, Arqui. Sí, en ese tema del crecimiento de la mancha urbana, pues sí pues es un tanto complicado porque, pues, indudablemente son asentamientos irregulares. Sí. Por obligación precisamente de la ley de asentamientos humanos, el fraccionador o el desarrollador, o básicamente el que vende los lotes, pues tiene que hacer el acercamiento y el desarrollo de la infraestructura. Está obligado a la introducción de toda la Está infraestructura obligado. necesaria. Es correcto. Pero ¿qué pasa Así ahí es. con el ejido, no? Que Ahí- ahí hay un problemón enorme, como que dijéramos, tal pareciera que en ese escenario no aplica. Sí, mira, es algo que pues ha habido esa confusión por parte de los ejidatarios o tal vez hasta cierto punto ese aprovechamiento que dicen que pues, son federales y son independientes, pero no. El artículo 2 de la ley agraria menciona que, o sea, el ejido se debe de sujetar, en temas de desarrollo urbano, se debe de sujetar a la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿Qué quiere decir? Pues hacer sus trámites pertinentes y hacer las obras de acercamiento. Y pues ahí lo lamentable es, pues sí, que los ejidatarios pues buscan a través de, pues bueno, ellos hacen sus asambleas, cambian la tenencia de la tierra de ejido a pequeña propiedad y pues ya con eso ellos piensan que pues pueden vender a diestra y siniestra. Y no se puede escriturar, por ejemplo. No se debería, no se debería. Perdón. Bueno, es No que se debería, ahora escritar últimamente el han ejido. salido algún notario por ahí que sí puede hacer muchas cosas. ¿no? Así es. Y esa es otra de las cosas. Igual los usos de suelo en tierras ejidales también, o sea, está el solares urbanos que está para la edificación de sus propios hogares, está el uso de parcela, que ese es para la producción de los propios recursos que ellos puedan generar, por lo general es la agricultura, y las tierras de uso común, que esas no se pueden vender, no se deben, no se deben vender las tierras de uso común. Y pues pues sí ha sido pues un tema pues muy lamentable porque crece la mancha, o sea, al vender crece la mancha urbana y precisamente después es un problema para el municipio llevar los servicios a esas zonas, cuando el fraccionador o quien vende los lotes es la persona responsable de justamente obligada de establecer toda la infraestructura, desde la introducción del servicio de redes para la energía eléctrica, el agua pluvial, agua potable, drenaje, pavimentación, guarniciones y banquetas. Todas esas son las obras de infraestructura que más las son factibilidades, que sería la posibilidad de acercamiento del servicio. Así es. Bueno, en cierto modo, como un precompromiso con Comisión Federal, agua, COSEPLAT. Residuos. Es correcto, Arqui. Para garantizar que va a haber esos servicios en esos fraccionamientos. Así es, sí, es todo un tema porque, o sea, en temas de planeación urbana, o sea, siempre hay que considerar los instrumentos de planeación, tanto el programa de desarrollo urbano, el programa de ordenamiento ecológico y atlas de riesgos, donde se determina dónde sí es viable, o sea, esos instrumentos parten de todo un análisis, de todo el municipio para ver si es viable que ahí se asiente una población, ¿no? Y de ahí determinar efectivamente las factibilidades, ¿no? Que es donde garantiza que pues se puede hacer la introducción de los servicios. En toda esta parte normativa, pues uno de repente se encuentra con la realidad y la parte política, que a veces cambia mucho todo este tipo de cosas, ¿no? Cada vez nos hemos enterado más de políticos que se vuelven después fraccionadores, desarrolladores inmobiliarios, etcétera, y que a veces, no aquí, eso aquí en México no sucede, pero lo hemos escuchado de alguna parte del mundo, donde de pronto se vuelven inversionistas en ese sector y vemos la proliferación de fraccionamientos, que uno se pregunta por qué existe ahí, si es una zona inundable, si es un área altamente productiva en lo agrícola,
si nos consumimos las mejores áreas, las áreas que nos dan de comer, sepultándolas con concreto. Si además generamos asentamientos fuera del casco urbano, como fue muy claro con Apateco, que lejos de Tulancingo se ha convertido en un problema de seguridad, de vialidad, de económico, de empleo muy fuerte, donde es más económico que si alguien tiene una casa ya que le dio el Infonavit, que logró por medio de Infonavit, mejor la rente y se venga a vivir a Tulancingo, ¿no? Porque le sale más caro estar allá, toda la situación de transporte, más todo lo que se relaciona con lo que estamos hablando de contaminación y demás temas. Y entonces ahí de pronto sí es muy cuestionable, desde mi punto, para mí es muy cuestionable que haya muchas autoridades que se convierten como en un doble agente, ¿no? Por una parte regulan y por otra parte buscan la manera como de invertir, aunque vaya en contra de muchas situaciones, hasta de orden común. Hablamos ahorita del ejido, ¿no? De que a mí me parece que esas situaciones irregulares traen muchos problemas del ejido. Pero también la otra parte, ¿no? La parte del político que estando en una situación de poder muy importante, pues lo aprovecha para hacer este tipo de cosas que traen un montón de problemas a todos, ¿no? A todos. A él un beneficio inmediato y sumamente rentable. Pero para la sociedad en su conjunto, muy fuerte. ¿Cuánto cuesta llevar los servicios a un sitio alejado, ¿no? A los que venden y encontraron la manera de no cumplir con todas estas exigencias, pues no mucho. Pero después a toda la sociedad le cuesta llevar el drenaje, el agua, la luz, el teléfono, el transporte público, etcétera, y eso se relaciona también con algo que me ha llamado mucho la atención. La capacidad competitiva de una sociedad en la parte urbana tiene mucho que ver con este tipo de acciones. O sea, se planea bien y tiene grandes resultados, o al no planearse genera grandes problemas para la sociedad. Sí, es correcto, Arqui. Aquí pues lo más importante es precisamente la planificación, hacer un análisis de viabilidad, empatando todos los instrumentos de población, de instrumentos de planeación y verificar si es viable el proyecto, ¿no? Que es igual en la parte que pues trabajamos y que más que nada tratamos de concientizar con los clientes de que su inversión sea segura, que al rato no vayan a quedar como elefantes blancos, que su inversión sea segura de acuerdo a todas las condiciones específicas del predio. Oye, y me imagino que a veces de pronto con los clientes a los que das servicio, hay clientes muy convencidos y hay clientes con los que también encuentras un poquito o un muchito de oposición en algunos conceptos, ¿no? Sí, bastante. Sí, pasa, pues hay de todo, hay de todo. Y pues esos clientes... Menos pues, cuando ya tienen el agua al cuello, donde ahí sí somos más dóciles todos, ¿no? Es correcto, que es otro de los puntos de las regulaciones, ¿no? O sea, se da cumplimiento a la normatividad por dos factores. El primero es porque ya te cayó la autoridad, ¿no? Ya te cayó la autoridad, ya te sancionó, te puso clausuras, entonces pues ya ahora, pues como sea, tienes que cumplir, ¿no? Que no debe ser así. Por eso te comentaba que lo más importante pues es la prevención, ¿no? Y la planeación, hacer una adecuada planeación para asegurar que un proyecto sea viable. Y la otra es cuando una empresa pues es proveedora de alguna empresa transnacional que ya cuenta con certificaciones ante la ISO 9001, que es la de calidad, 14001 que es de medio ambiente o 45001, ¿no? Entonces ya tienen que cumplir ciertos estándares y asegurar la trazabilidad de sus operaciones. Entonces ya todo el rastro de acciones, ¿no? Así es correcto, toda la cadena de suministro que cumplen los temas de calidad, medio ambiente y seguridad, higiene, ¿no? Entonces esa es la otra opción por las cuales se acercan, por lo general. Y hay personas que pues sí, pues ya tienen algún conocimiento de todo el tema de los trámites y de gestiones, donde ya se acercan y dicen, oye, pues quiero poner esto. Pues nosotros te decimos si es viable, cuáles son los riesgos que puedas presentar y todo ese análisis normativo de qué es lo que te aplica. Eso es igual súper importante, porque igual nos hemos topado con algunos consultores
que pues, o sea, les engrosan así el caldo y hay cosas que ni la aplican, o sea, no son acordes a su proyecto, que eso es pues de lo más importante, ¿no? Que toda tu normatividad que te están comentando sea aplicable a tu giro, ¿no? Si no tienes una generación de algún residuo peligroso, pues no te la van a aplicar, ¿no? O si no eres generador de algún residuo de manejo especial, pues que no te la apliquen. Pero pues algunos se ensañan y les meten goles en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, nosotros siempre tenemos esa certeza de comentarles a los clientes que lo que se va a realizar realmente la aplique. Sea para ellos. Sea para ellos, efectivamente, un traje a la medida. Porque tú estás diciendo algo, digamos, quizá algún consultor estafa a un cliente diciéndole, pues te aplican todas estas cosas, cuando en realidad no. Te voy a cobrar más porque te aplica todo esto, ¿no? Es correcto, así es. Y si además le tenemos un montón de miedo a la autoridad. Pues imagínate cómo se complica todo. Fíjate, el año pasado entrevistamos al licenciado Hugo Osorno, uh-huh, el procurador estatal de protección al ambiente del estado, ¿no? Y yo le agradezco mucho su apertura que tuvo. Un miércoles llevamos la solicitud a Proespa y a otras dependencias estatales, ¿no? El miércoles. El jueves nos llaman de su oficina y el viernes hacemos la entrevista. Y con otras instancias, pues ya en mayo cumpliremos un año y no nos han dado ninguna respuesta. Eso fue algo que me agradó mucho del licenciado, ¿no? Y una apertura enorme. Y nos mostró mucho en la entrevista. Menciona varios casos muy importantes, ¿no? Si no me recuerdo, en Zacualtipán tenían un problema de contaminación de aguas severo. Sí, textileras. Y todo lo que tiene que ver con la ropa, ¿no? Las textileras, en fin. Y entonces él logró acercarse a ellos y poder, de ser temido y quizá odiado, a resultar ser un funcionario con una gran aceptación, ¿no? Porque se acercó en el mejor de los planes, buscando casi ser como un consultor y mira, tienes que hacer esto, antes de enfrentarte a una sanción. Y obtuvo muchísima colaboración de la población, ¿no? Y él en la entrevista nos lo mencionó, nos dio otros ejemplos de otras cosas, pero te queda un sabor muy grato de una persona que te trate así. Porque también, digo, en el medio lo sabemos, ¿no? A veces te acercas a la autoridad y en lugar de encontrar la manera adecuada de resolver las cosas, sientes que te ponen el pie encima, ¿no? Y entonces te aleja de buscar una solución, ¿no? Es complicado, ¿no? Y ahí a mí me parece, para mí es muy importante reconocer la posición que vimos del procurador, ¿no? Del licenciado Hugo Osorno. Le mandamos un saludo. Hace poquito repetimos su episodio. Y eso también, si cuentas, digamos, con algún consultor ético, serio, que te oriente adecuadamente, como lo estás haciendo ahorita con nosotros, pues puede abrir las puertas para que todos sepamos que todos podemos fallar, porque no sabemos nada de muchas cosas, realmente somos 100% ignorantes de infinidad de cosas, ¿no? Y entre ellas la parte ambiental, pues es una parte muy compleja. Y tener un acercamiento donde te dicen, bueno, es por acá, y las cosas correctas, aunque ya estés hasta el cuello tengas el agua hasta el cuello, bueno, todavía podemos hacer esto o podemos hacer lo otro, ¿no? ¿Sí hay la aceptación por parte de la autoridad o de las distintas autoridades ante esto? ¿O a veces también tenemos algunos conflictos? Sí, hay de todo, indudablemente igual, hay de todo, pero pues afortunadamente tanto la Semarnat del Estado y como el municipio, pues hay esa apertura, esa orientación. En el municipio está la doctora Windy, ¿no? Es correcto. Windy Guerrero Rodríguez, y en Semarnat la maestra Mónica Patricia Mixtega. Trejo, así es, sí, la verdad es que pues ambas pues tienen esa apertura, tienen un liderazgo increíble y pues a su vez se lo transmiten a los funcionarios de los cuales forman parte de cada una de las dependencias, y sí tienen esa apertura con el afán de solucionar y sobre todo de proteger el medio ambiente, ¿no? De ver la opción más viable. Sí. Así es, Arqui. Entonces igual, o sea, la ciudadanía en general pues no tengan miedo de acercarse a las dependencias,
para que los orienten. Eso sí, antes de que muevan una piedra. Mira, Antes de mover una piedra, algo allí importante. porque si no ya se vienen el tema de sanciones, ¿no? Hicimos un proyecto para un panteón en Tezoncualpan, donde el material principal para hacer la construcción es la propia tierra del terreno, del panteón, ¿no? Para hacer los adoblocks y ahí generar las tumbas, las criptas, la capilla, muros de contención, etcétera. Y yo ya sabía que para Semarnat estatal eres candidato a que no te sancionen siempre y cuando no hayas puesto prácticamente ni un clavo en el terreno. Es correcto. O sea, el avance de obra para que no te sancionen, el avance debe ser igual a cero. ¿No? Es correcto. Y ocurrió algo curioso, ¿no? Bueno, yo se los comenté ahí al comité, al elegido, etcétera, a la gente de Tezoncualpan, que además es una comunidad ejemplar y que tiene el trato de bonos de carbono, que a ver si tocamos el tema por ahí de lado ahorita. Entonces yo les expliqué, aquí está el proyecto, no pueden poner absolutamente nada, etcétera. Y el municipio metió el agua y lo llevó casi a la esquina del terreno del panteón. Tuvimos una inspección de Semarnat y pues parece que huelen las cosas, ¿no? Entonces hicieron el recorrido y al primer punto que se dirigieron fue ahí. Y nos dijeron, ¿quién metió el agua? No, pues el municipio. ¿Y cómo lo pueden comprobar? Tenemos oficios. Pero como yo ya me las sabía, yo tenía los oficios ahí a la mano. Y tienen los oficios. Sí, cómo no, aquí tenemos, pedí las copias, me las entregaron, aquí está. Y eso salvó de una sanción seria por parte de Semarnat. Afortunadamente lo había metido el municipio, nosotros no teníamos nada que ver, pero teníamos los comprobantes, porque cuando se tiene algún avance, Semarnat sanciona y sanciona de manera muy severa. Yo recuerdo un fraccionamiento que estaba aquí de La Joya hacia arriba, hacia San José. El no cumplir con lo necesario les costó alrededor de 1.400.000 pesos. De eso supe, ¿no? Lo supe con Windy, precisamente, con Windy. Y un trabajo que hicimos en Mineral de la Reforma, una construcción, debería tener unos 400 metros, 600 quizá, pero no sacó su manifestación de impacto ambiental. Entonces, cuando el propietario nos vio, pues había que corregir un montón de cosas. Se tuvo que hacer un levantamiento, hacer un proyecto alternativo, meter todas estas medidas de muebles y accesorios economizadores de agua, lo mismo de electricidad, plantas endémicas, no exóticas, o sea, endémicas en nuestra región, las que consuman menos agua que otras. Tener toda la parte bien resuelta de iluminación, ventilación, piso permeable, etcétera, un montón de cosas. Pasó el tiempo, la obra estuvo parada yo creo cerca de 2 años, porque además tenía que hacer también trámites ante el municipio y después ante Semarnat. Y alguna vez platicando con él le dije, oye, ¿y en cuánto te salió todo esto? 620,000 pesos. Cuando quizás si lo hubiera hecho con todos los pasos correspondientes desde el principio, pues probablemente no hubiera llegado ni a 100,000 pesos, ¿no? Entonces son impactos muy fuertes y esto es fundamental que lo sepa la gente. Nosotros, si tenemos un avance determinado, sin cumplir con todo lo que requiere, que de verdad empieza con un muy buen proyecto, un proyecto ejecutivo que responda a toda la normatividad. No podemos hacer lo que se nos dé la gana, no podemos decir, para mí este espacio es suficiente para que ventile e ilumine, hay normas. No podemos tapizar todo el predio, no podemos poner escaleras donde las huellas, o sea, donde pisamos, sean muy estrechas, donde el peralte, lo alto del escalón sea mayor a 18 centímetros. Hay una serie de normatividades que debemos cumplir. Entonces, todo esto que está hablando el ingeniero Mauricio Lascano, pues tiene que tener una adecuada planeación. Pero luego hay que cumplir con una serie de trámites
licencia de construcción, uso de suelo, si interviene o no Semarnat, etcétera. Porque además, ¿nos pueden infraccionar en cualquier parte del estado o solamente en las ciudades? No, en cualquier parte del estado y de acuerdo a, inclusive en cualquier parte de la república. Lo único que va a cambiar pues va a ser pues el municipio, el estado y pues la federal. Eso sí aplica para el diablo que te caiga encima, pero eso de que sí. te encuentres tu infiernito, te lo encuentras. Sí, es ¿no? correcto. Entonces siempre pues hacer esa recomendación a la ciudadanía que se acerquen pues a las pues a una consultoría con ética para pues que los orienten adecuadamente y antes de hacer cualquier cosa pues preguntar o acercarse a los propios municipios, al estado para ¿no? saber qué es lo que tienen que hacer, las obligaciones ambientales de desarrollo urbano y protección civil que deben de cumplir antes de iniciar cualquier actividad. Y si están operando, ya ahí cambia también la situación, ya hay otros trámites, por ejemplo está la licencia ambiental, la estatal o la única, si es estado o federal respectivamente, y hacer la COA, la cédula de operación anual, que es el instrumento de reporte de los impactos a los aspectos ambientales en los cuales se desarrolla la propia empresa, ¿no? Oye, antes de eso está lo que es la manifestación de impacto ambiental como un paso previo. Así es. O la opinión técnica, ¿no? ¿Nos Así puedes es. comentar un poquito cuál es la diferencia entre ambas? Claro, Elki. La opinión técnica es el documento donde precisamente le informan al promovente o a la empresa o a la persona física cuáles son las obligaciones ambientales que tiene que cumplir de acuerdo a su tipo de giro. Es decir, ahí te manifiestan, ¿sabes qué? Te aplica la manifestación de impacto ambiental. ¿O no te aplica? O no te aplica. Te aplica el estudio de riesgo ambiental o no te aplica. Te aplica el registro como generador de residuos de manejo especial o no te aplica. Ahí te manifiesta precisamente qué es lo que te aplica o qué no, que por ejemplo es un instrumento por el cual pues se pueden acercar las propias personas para decir, aquí está mi opinión técnica, qué me aplica y qué no. Y de ahí, pues en caso de aplicar... Ya a veces te libra de todo mal, ¿verdad? Pues sí, está muy bien, la verdad está muy bien ese instrumento porque pues así te anticipas para ver. Como que te vas y te entregas y dices, bueno, yo estoy haciendo esto o voy a hacer esto, díganme qué debo de hacer, ¿no? Es correcto. O ya empecé a hacer esto y pues díganme si la regué en algo, pues cómo lo tengo que arreglo, hacer? ¿no? Cómo lo corrijo, Es ¿no? correcto, así es una forma de acercarse a las dependencias. Pues lo mejor es evitarlo, pero pues sí es una buena forma. Y acercarse pues precisamente a los expertos, al tema de las consultorías. ¿Y la manifestación de impacto ambiental, o conocida como la mía? Esa pues como comentábamos es a partir de los metros cuadrados, cualquier edificación que no sea vivienda unifamiliar. Esa pues indudablemente la aplica, se elabora y pues se presenta precisamente ante la Semarnat. Hay que hacer 2 pagos de derechos. Se evalúa y ya te dan tu resolutivo en materia de impacto ambiental que contiene pues toda la descripción del proyecto, términos y condicionantes, que era de lo que platicabas hace rato, Arqui, que son las reglas que tienes que seguir para que siga vigente tu autorización, ¿no? Para que se mantenga pues sí, vigente y dar cumplimiento a ella. Si no se cumplen, también conlleva a sanciones. Oye, también yo podría, digamos, estoy pensando un poquito, no con mala fe, pero algo parecido. Ya me autorizó el municipio o el estado un proyecto, ya lo llevé a Semarnat, cumplí con todo, pero después cambio, modifico físicamente lo que me decía el proyecto y lo que me autorizaron. En ese sentido hay que presentar la modificación de la manifestación de impacto ambiental, donde se describe precisamente qué es lo que cambia, ¿no? Hay recursos para hacerlo adecuadamente. Es correcto. ¿Y si no lo hago? No, pues también puede conllevar a sanciones. Y se tiene que avisar con 30 días hábiles de anticipación a cualquier cambio. Digamos, esa modificación a la manifestación. ¿Y si por una situación de emergencia lo tuve que hacer? Pues sí, sería acreedor a sanciones, pero sí informar. Eso es lo más importante. Siempre hay que informar a la dependencia con la cual se lleva el trámite qué es lo que va a cambiar, cuáles son las situaciones. 2 temas quizá para no robarte tanto tiempo. Uno, sí, en un proyecto en el que participamos, vimos que la persona que tenía el dueño del terreno
si dejaba el área permeable que me exigía la ley de asentamientos humanos, 25% más allá de 1000 metros cuadrados de superficie, limitábamos mucho su capacidad productiva. Entonces él veía esa posibilidad de que se pudiera intercambiar esa área permeable por otro predio que él tenía. O sea, es decir, si aquí era un predio donde prácticamente tendríamos que dejar casi 2000 metros de área permeable. Okay. ¿Sí? Su superficie se acercaba más o menos a los 10,000 metros. Entonces, al ser el 25%, más o menos 8,000 metros, no, 8,000, el 25%. Y decía, bueno, si yo destino todo esto a área permeable, para mi proceso de mi negocio, pues no me va a dar, no hay manera, ¿no? Es posible buscar un área sustituta donde se cumpla todas esas exigencias. Yo pregunté con algún amigo de ahí de la Secretaría y me dijo, es probable, pero antes tiene que hacer un convenio con el municipio, ¿sí? Entonces yo no sé si conoces algún caso así. Sí, aquí pues más que nada es el tema de la compensación ambiental, de esa pérdida. Hay que buscar una compensación ambiental, ya sea pues hay varios medios como convenios o donación de algunas especies, hay varias formas. Citarlo un árbol. Citarle un árbol, ahí pues ese tema es del municipio. Bueno, depende. Si está catalogada como una especie protegida dentro de la NOM 059, que es la de especies en peligro de extinción, es competencia de la federal. O si está en una área natural protegida, competencia de la federal. Pero si el árbol está dentro de, bueno, en ninguno de esos supuestos, es competencia del municipio. ¿Un ahuehuete? Un ahuehuete, pues sí es causa de infracción por parte del municipio. ¿Ya no es federal? Porque es una especie que... El ahuehuete es el árbol nacional mexicano. Pero no está en peligro de extinción. No. Y citarlo yo mira, cuando se hizo el encajonamiento del río teníamos 2 ahuehuetes. La constructora que haya hecho eso, no sé ni quién sea, cortó un ahuehuete. Hubo una protesta importante en ese sentido. Hoy veo que, por ejemplo, la floresta está perdiendo poco a poco los fresnos, los árboles gigantes que teníamos aquí, que eran algo que llamaba mucho la atención, como los de la calzada. Los de la calzada en general se conservan muy bien. Los de la floresta los ves como si estuvieran enfermos, ya muy, digamos, muy decaídos, con pocas ramas, cada vez menos verdes. Se está perdiendo eso y yo no sé si ahí las autoridades, o supongo que alguna autoridad debe incurrir en alguna responsabilidad por omisión al no atender esto adecuadamente. Acaban de cortar un tronco que dijeron que estaba seco. Sí, es correcto. Hace unos cuantos días, ¿no? Pero así ha ido ocurriendo poco a poco y vamos perdiendo algo tan importante para la identidad de Tulancingo. Además hemos sido como sociedad incapaces de haber generado otro parque, ya no digamos con la importancia de esos árboles, de ese tamaño. Ese parque tiene más de 100 años, la floresta tiene más de 100 años, y no hemos sido capaces como sociedad, gobierno, de generar otro espacio tan siquiera de ese tamaño, ¿no? Más bien quitamos las áreas, buscamos la manera de ir quitando las áreas que tienen, o son deportivas, o que tienen vegetación, etcétera. Vemos la manera cómo, pero hay que quitarlas, aunque vayamos en contra de nuestra propia naturaleza y de nuestras propias necesidades, ¿no? Tú no sabes si debería haber un manejo especial para este tipo de, por ejemplo, la floresta. Sí tienen un manejo, la Dirección de Medio Ambiente tienen un plan de manejo ante esas circunstancias. Lamentablemente, pues, las plagas es... la plaga del enomotita, en ese caso del tema de la calzada y de la floresta. El año antepasado, me parece, o pasado, se realizó una irrigación con bicarbonato de sodio para tratar de minimizarlo. También se quitó manualmente precisamente el enomotita.
Un ejemplo claro de cómo deja afectado esa plaga es en el Parque Pasteur en Pachuca, cómo pues acabó con todo el arbolado y estas plagas pues se están dando derivado precisamente del cambio climático, de toda la afectación que hacemos al medio ambiente, pues aumentan las temperaturas, aumentan los ciclos de reproducción de las plagas y pues es lo que le está partiendo a todo. Oye, pero ahí por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, la presidencia como cualquier institución gubernamental y tenemos la UACH y tiene toda la carrera que tiene que ver con recursos forestales. No hemos encontrado la manera de hacer esos convenios donde realmente se puedan involucrar a estas instituciones. No, me parece que no han tenido pues ahí un tanto de... No ha habido ese vínculo. Ese clic, esa relación. Sí, y pues igual volviendo al tema de las plagas, ¿no? Digo, no estamos aquí, no lo vemos tan de cerca en Tulancingo por el tema de forestal, del gusano el insecto, perdón, no, el descortezador se llama, el barrenador es el que pega en el ganado y el descortezador es el que pega en especies de coníferas, por ejemplo en los pinos pega bastante. Que hace años destrozó el bosque del Tejocotal, es, ¿no? Correcto, ese precisamente, y ahí lamentablemente no hay todavía una tecnología que es uno de los retos en medio ambiente para pues buscar una cura. Hasta donde me quedé, Chapingo tenía una vacuna para hacerlo. En el Mineral del Chico están aplicando esa vacuna, pero pues no, pues no ha habido resultados tangibles derivado de, como te comento, Arqui, de todo ese impacto ambiental que generamos como seres humanos, todo ese calentamiento global y cambio climático, pues aumentan sus ciclos de reproducción de las plagas y es lo que le está además pues, nos traen plagas que a veces no existen, bueno, aquí en otros lados, que no existían en ciertos lugares, ¿no? Sí, es Hoy verdad. Tenemos ya unos habitantes aquí que sería rarísimo encontrar, que son unos cotorros que viven ahí en la floresta, ¿no? La floresta, es correcto. De repente pasan por aquí y es característico cómo van platicando entre ellos, ¿no? Un sonido muy curioso. Pero sí, efectivamente nos traen, digo, los cotorros, hasta donde yo sé, no perjudican, y ya son bastantes, y ya han llegado creo que desde hace varios años aquí y se están reproduciendo. Pero sí hay otras plagas. Pero independientemente de ello, digo, me gustaría hacer aquí un llamado tanto a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como a la Presidencia, pues ojalá encontraran la manera de vincularse, porque la floresta se está perdiendo, independientemente de las causas. Vemos la calzada, que es la calle más hermosa que tiene Tulancingo, con los fresnos gigantes que tenemos, y antes la floresta estaba así de verde. Hoy vemos los troncos de los árboles muy secos, pocas hojas, y cada vez más raros, se parece a la cabeza de los que ya vamos para calvos, que ya no tenemos mucho, ¿no? Y ahí está muy complicado. Pues ojalá se encuentre la manera, porque esa parte también de colaboración yo creo que es uno de los recursos que podemos tener entre academia, sociedad civil, iniciativa privada, gobierno, donde no cada quien jale por su lado, ¿no? Es correcto, Arqui. Donde de alguna manera los proyectos nos marquen un objetivo, una ruta, y podamos ir sumando algo en ese sentido. Y ahí pues yo te agradezco esta participación, porque finalmente nos has dejado aquí conceptos muy importantes y que permitan a la gente a tomar conciencia y que lo que hagan tenga una cierta objetividad. Muchas cosas no son, de verdad, yo reitero, no es como a mí me dé la gana. Yo no puedo circular en sentido contrario porque soy libre, ¿no? Sí, no. Sí, por mis pantalones, ¿no? Hay una serie de normas en la sociedad que nos permiten vivir en sociedad y progresar, y a veces nos cuesta mucho trabajo a todos, incluyéndome a mí, nos cuesta mucho trabajo cumplir con eso. Otro ejemplo, quizá para ya finalizar, yo te hablaba de Tezoncualpan. Tezoncualpan para mí es una comunidad ejemplar, tiene más o menos 1,200 gentes, han construido un montón de cosas, han hecho un montón de cosas, lograron la pavimentación desde San Lorenzo hasta Tezoncualpan.
tienen circuito cerrado de televisión en las principales calles, pavimentaron calles, pintaron escuelas, hicieron una iglesia con una capacidad de más o menos 1,200 gentes, tienen el parque turístico El Campanario, hicieron el proyecto del Panteón, también están por ahí con el tema de un pozo, pero además tienen bonos de carbono. Los bonos de carbono, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Tal vez yo tenga una idea equivocada, por eso quisiera saber la tuya. Sí, Arqui. Pues esto básicamente son incentivos que por lo general, ya sea países desarrollados o empresas privadas en búsqueda de la mitigación ambiental participan y aportan, ya sea en especie o cantidades económicas, a áreas que capturan precisamente esa contaminación. Por ejemplo, bosques forestales pues representa una captura significativa de dióxido de carbono. Entonces hay empresas que buscan hacer esos pagos para ellos compensar el impacto ambiental en otra parte del mundo. Y Tezocualpan explota el bosque de una manera responsable y tiene acceso, o no sé cómo se llama, un trato con bonos de carbono. Así es. Sí, es correcto. Aquí es pues sí, una buena forma de pues prevalecer la naturaleza, las áreas, y que pues más que nada que igual genere ingresos, ¿no? Que claro. Es todavía la problemática, la disyuntiva, que uno pensaría que pues el medio ambiente no nos va a costar, pero no, también hay formas de generar recursos, esos ingresos, así es. Pues Inge, algo que quisieras agregar. Pues nada, Arqui, nada más comentarte tanto a ti como a toda tu audiencia que pues el medio ambiente es responsabilidad de todos, absolutamente todos estamos en este barco, primero llamado México y después el planeta, donde debemos de hacer esas medidas, para mitigar todos nuestros impactos ambientales. Igual, si me lo permites, Arqui, para dejar ahí en tu canal una liga con un catálogo de acciones muy amplio que podemos realizar en nuestras casas, en nuestras propias casas. También dejamos tus datos. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Quieres dar algún dato donde te localicen como consultor? Sí, Arqui, pues les dejo mi número de teléfono, es el 775-215-2404, ahí, o en Facebook como Mau Lascano. ¿Así nomás? ¿Mau Lascano? Mau Lascano, así es. ¿Con guión bajo o separado? No, solo así, Mau Lascano. ¿Seguido o separado? Separado. Mau Lascano. Lascano, así es. Tengo una foto de perfil de fondo del Popo, estoy en el lista y pues como referencia, ¿no? Ah, ok. Con un casco y unas gafas. Pero o sea, no lo van a reconocer, pero pues es él. Así es. O el teléfono, ese es mi teléfono particular y si ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro, es el 775-215-2404. Okay. Y aunado a eso, te comparto el catálogo de acciones para que se difunda y entre más nos sumemos, mayor impacto realizamos en el medio ambiente. Y bueno, yo quisiera agradecer nuevamente al ingeniero Mauricio Lascano Méndez, ingeniero ambiental. Él claramente vimos que sabe de lo que habla y que nos dio una serie de datos, información, etcétera, muy útiles. Quisiera complementar esto diciendo que lo que él acaba de mencionar para cerrar esto no es rollo, no es un discurso vacío. O sea, realmente todos estamos en este barco, todos lo estamos perjudicando y todos podemos hacer algo, ¿no? Y a veces comienza desde la planeación de algo que puede ser pequeño hasta cosas muy grandes, ¿no? Y pues en muchos lugares nos llevan una gran ventaja porque le dan una enorme importancia a la planeación, Nosotros no, por los motivos que sea. Pero tarde o temprano tenemos que saber que eso nos lleva a un costo, y un costo que vamos a pagar entre todos, ¿no? O nuestros hijos, que tampoco quisiéramos eso. Pues Inge, muchas gracias. Gracias a ti, Arqui, por el espacio. Muy interesante y esperemos que la gente lo aprecie tanto como nosotros. Te lo agradezco, Arqui. No, el agradecido soy yo. Gracias. Estés muy bien. Dale. Seguimos para la próxima. Gracias.